Cómo orar por la liberación de los cautivos. Nos encontramos en el cuarto tema sobre la actividad demoníaca, segunda parte, carta a Santiago capítulo 4 versículo 1. Como dice el texto que hemos leído, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Toda tentación tiene que ser para nosotros un llamamiento a la lucha, al combate, como dice Santiago, a resistir. Sin importar de pronto el origen, si es por el mundo, si es por la carne o es por el diablo. La tentación es una invitación, una seducción, finalmente apartarnos de Dios. Amén. Sobre esto último hay mucha gente que está confundida. Hay muchos en la iglesia que de pronto, teniendo carisma de visión o no, le dice a la gente que él ve tal o cual cosa en ellos. Y esto genera en las personas una confusión tremenda. Y lo que eso genera en las personas es un estado de desesperación, porque imagínate que tú vas a que alguien ore por ti y te dicen te han hecho brujería. ¿Te angustia o te da paz? Que por más que la persona tenga la cruz de San Benito en el pecho, lo que hay que discernir es el espíritu que mueve a las personas, que pudiendo ser muy religiosas, de pronto en gestos como esto demuestran que al menos no es el Espíritu Santo de Dios quien les mueve. ¿Por qué? Porque claramente dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, en el capítulo 14, en el versículo 33, que Dios es un Dios de paz, no de confusión. Y si tú vas donde alguna persona y ha salido confundida, ha salido sin tener claras las cosas y te sientes más perturbada y esto te genera de pronto, ¿y ahora qué hago? Un estado de desesperación y de intranquilidad. Probablemente ese consejo no vino de Dios. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Y de pronto tratar de que entiendas que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y si el hermano que ora por ti o el que te está predicando hace que solamente recurras a él, en vez de empujarte hacia Jesús, en vez de exhortarte que sigas a Jesús, en vez de invitarte a que te entregues a Jesús, entonces este hermano no te está predicando el Evangelio de Cristo. Por eso lo que dice la palabra de Dios, que Dios es un Dios de paz. Entonces la persona que te habla te tiene que dar serenidad, te tiene que traer tranquilidad, inspirar confianza, inspirar sobre todo deseo de lucha. Por más que alguien te vea un demonio, que a mí cuando se me ha acercado alguien a pedir oración, a veces uno ve cosas o a veces Dios te advierte de algo que le pasa a esa persona, pero no es para que se lo digas. Por eso es importante ver el espíritu de humildad en el siervo de Dios o en la sierva de Dios. Es importante discernir eso, la humildad que puede tener la persona. Te pongo un caso, estaban orando un grupo de personas, yo estaba en ese lugar y de pronto había una persona que se le acercaba a la gente y le imponía la mano y oraba hasta aquí no hay nada de malo. Detrás de esta persona había otra persona y luego había un conjunto de personas que oraban, hasta ahí no hay nada de malo. Pero de pronto la mujer estaba acá y a una señora que estaba por lo menos unos 3 metros le dijo, el Señor perdona tu adulterio. Su marido está al costado. La mujer cayó de rodillas, se puso a llorar y el hombre la miró con una cara de asado. Nunca más fueron al grupo de oración. Yo al terminar la asamblea le dije a la hermana, ¿qué acabas de hacer? No, es que el Espíritu me inspiró, pero aquí hay que discernir, o tú no has leído el capítulo 14 de la carta a los Corintios, en donde dice que el Espíritu Santo está sometido a los profetas. Es decir, que uno tiene que discernir si esto que me está mostrando Dios quiere que se lo diga así o de manera privada. ¿O acaso Natán le dijo a David delante de todo el reino lo que le tuvo que corregir? Entonces, ¿cuál es la cuestión? De que
el Espíritu Santo, los carismas, se utilizan de acuerdo a cómo está la naturaleza de la persona. Si la persona tiene una necesidad de protagonismo, si la persona tiene de pronto su autoestima baja y hay una necesidad de ostentar cosas, esta persona va a tener esa tendencia. Va a tener esa tendencia y no la tendencia a someterse, no la tendencia a escuchar, a obedecer. Va a haber un espíritu de rebelión imperante en la persona. Por eso, si alguien, en este caso, tú vas a orar y te dice, te he visto esto, te he visto lo otro, te he visto aquí, y esto te provoca angustia, estos consejos te provocan angustia, con claridad tú tienes que entender que eso no viene de Dios. Tienes que entenderlo así. Y no viene de Dios, ¿por qué? Porque ese consejo no nos acerca a Dios. Cuando a mí alguien se me ha acercado y he visto que realmente en esta persona hay un maleficio, mi exhortación directa a la persona es, y acá hay varios que lo pueden afirmar, busca a Jesús, confiésate más seguido, comulga todos los días, anda al Santísimo. Y ese es el consejo que doy todos los días. Probablemente a la persona no le guste, pero el camino es el mismo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. No hay otro, ¿ah? Porque es más, así la persona esta tenga carisma de liberación, si Cristo no quiere que seas liberado, no lo serás. Y Cristo puede liberarte si alguien intercede por ti o tú oras por ti mismo. Y si Cristo de pronto quiere que llegues porque tienes un real problema espiritual, quiere que llegues a alguien que te pueda ofrecer ayuda, llegarás a esa persona porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Por eso lo digo, porque el consejo tiene que invitar a que el hermano haga lucha. Por eso ten prudencia, porque a eso se le llama espíritu de confusión. Y el principio del espíritu de confusión, un poco lo que dice la prenotanda del ritual romano del exorcismo, dice que el demonio ataca de tres formas, que utiliza tres argumentos: el engaño, la confusión y la mentira. Y cuando una persona, alguien le dice, te han hecho brujería, ¿cómo le sacas eso de la cabeza? Y esa persona cae en un estado de tinieblas y de oscuridad. De tinieblas y de oscuridad. Y acuérdate que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me siga no andará en tinieblas. Por eso, ese espíritu de curiosidad que muchos de nosotros podemos tener, oye, ¿y esto es un demonio? Oye, ¿esto que me pasa es por un tema de mis ancestros? Oye, ¿esto que me ha venido es porque he orado por tal persona? La gente anda buscando, de pronto, un poco por la desesperación, querer saber por qué le pasa tal o cual cosa. Y eso es gastar fuerzas por gusto. Tu concentración es que si tú te estás sintiendo tentado, tengas que combatir contra esa insinuación, contra esa seducción del mal, contra el miedo, contra la angustia, contra la desesperación, contra la tristeza. Tu lucha, decíamos la semana anterior, no es contra la carne ni la sangre, sino contra demonios y principados, espíritus que están de pronto en el imperio del aire. Y es en ese sentido que tu lucha no es contra alguien, sino contra esas mociones que al final tienen como objetivo de apartarte de Dios. Amén. Hablábamos nosotros la semana pasada que la actividad demoníaca es maléfica, siempre va a buscar el mal, por el profundo odio que Satanás siente por su dependencia como en su condición criatural a Dios, y un odio que en contra de Dios trata de canalizar haciéndole un daño provocado a los hombres. Hablábamos que de manera ordinaria se da lo que es la tentación, en donde estimula la inteligencia. Y tiene tres momentos la tentación, que es la sugestión, la delectación y el consentimiento, y que una manera específica o especial, mejor dicho, de tentación es la tentación demoníaca, que un poco veremos algo más en este día. Pues bien, aquí esta actividad demoníaca se va a caracterizar porque ya el demonio no nos va a inducir al mal, sino que, escucha bien, va a provocar directamente el mal. Dos cosas distintas. Una cosa es que seamos tentados, seamos seducidos, pero aquí estamos hablando de que va a provocar el mal.
va a intentar que el mal venga a la vida del hombre, ya sea por causa directa suya o ya sea de pronto por algún tipo de maleficio que la persona pueda sufrir o pueda padecer. Escucha bien, cuando tú lees a demonólogos como Monseñor Corrado Balducci, o cuando tú lees a exorcistas como de pronto Amor, o como el padre Raúl Salvucci, entre otros, tú vas a encontrar de pronto distintas definiciones, pero al fin y al cabo viene a ser casi lo mismo. Vamos a utilizar entonces a Monseñor Corrado Balducci del libro El Diablo, estas definiciones. Entonces, esta actividad extraordinaria del diablo puede ser de tres formas. La primera forma se llama infesta local, infesta o infestación local, que es un hostigamiento o una molestia que hace directamente el demonio sobre la naturaleza inanimada o animada inferior. Es decir, hay personas que de pronto experimentan en algún lugar físico disturbios visibles, sombras que aparecen, animales que ven caminando. Hay gente que incluso a nivel auditivo escucha risas, escucha pasos, escuchan este tipo de cosas, ven cosas sombras de personas o de animales, incluso pueden ser hasta de ancestros o de familiares que ya han fallecido. Hay algunos que incluso te dan testimonio que escuchan como que algo ha estado raspando. Algunos están de pronto en un ambiente tranquilo y comienzan a sentir un frío, y un frío que de pronto genera miedo. Hay algunos que pueden estar en un sitio y comienzan a sentir olores fétidos, olores a putrefacción. Algunos incluso en algún ambiente pueden sentir hasta náuseas, algunos efectivamente vomitan. Y esto de pronto, repito, es una forma en la que el demonio hostiga a la persona. Una manera en la que el demonio molesta directamente sobre la naturaleza inanimada, es decir, objetos, cosas, o sobre la naturaleza animada inferior, es decir, puede utilizar hasta animales. Entonces, el mal espíritu puede hacer esto. A veces, en momentos que aparecen o se van a dar algunos exorcismos, momentos previos comienzan a aparecer animales. Entonces, el diablo puede hacer eso, ¿no? A través de la naturaleza, como digo, inanimada, inferior, que son los animales, o a través de la naturaleza inanimada, que son las cosas, puede llegar trata de llegar de manera indirecta contra el hombre, con la intención de provocar miedo. Y mucha atención a eso, porque el demonio tiene como objetivo generar esto, el miedo en las personas. Y ese miedo se da muchas veces porque se le presta mucha atención a esas actividades, a esos signos. Entonces, cuando la persona le presta mucha atención a este tipo de cosas, comienza a obsesionarse. Ahí está el sonidito, ahí está la sombra, y esto y que lo otro, hermano, ¿qué hago? Necesito que me exorcicen. Y de pronto, mira, lleva un poquito de agua bendita, échalo en tu casa, rézate el Salmo 91 y todo va a quedar en paz. Salmo 91, Salmo 18, el salmo que tú quieras, el salmo que te inspire el Señor. Pero agarra el agua bendita como sacramental y échala en tu casa, le echas en la cama de tus hijos. Si el hijo es muy fregado, echas 1 litro de agua bendita. Si el marido es el complicado, echa en su lado, remójale su ropa en agua bendita. Si tú eres la complicada, tómate 1 litro de agua bendita. Pero el punto es de que de pronto, ¿para qué preocuparte? ¿Y cómo entró el diablo? ¿Y si alguien ha hecho brujería? ¿Y si algo ha pasado? Eso, hermano, confunde. Pero va a decir el padre San Pío de que la puerta principal por donde entra el diablo es la voluntad. Tú decides en comunión con quién quieres estar. Entonces, si hay olores fétidos, se echa agua bendita. Si de pronto escuchas ruido, se echa agua bendita y con santa paz rezas.
Por ejemplo, yo en mi departamentito tengo la costumbre de que apenas uno ingresa por la puerta, hay un recipiente en donde hay agua bendita y uno puede presignarse. Hay fastidio en la casa, echo agua bendita por todos lados, rezo mi salmo y en paz. Pero el punto está, si tú no rezas, si tú no oras, por más agua bendita que eches, esa casa no es casa de oración, pues. Yo agarro mi Biblia y rezo en la posición donde duerme mi esposa. Agarro mi Biblia y rezo en el cuarto de mi hijo. Agarro mi Biblia y rezo en la sala, rezo en la cocina, rezo en cada lugar, en cada ambiente. Invoco el nombre del Señor. Porque ¿acaso no dice el Salmo, mi auxilio es el nombre del Señor? Invoca el nombre del Señor, pues. Invócalo en tu casa. Dobla las rodillas. Pero si tú no oras en tu casa, no eres orante, por más agua bendita que eches, no va a pasar nada. Un día, y se me acerca una señora y me dice, hermanito, la vez pasada que el padrecito tal hizo una misa de sanación por acá, yo fui a la misa de sanación y me acerqué al padre, y cuando el padre se estaba alejando, le agarré un ratito para que volteara, y el padre me dijo, hermano, volteó y me dijo, no me toques porque tú tienes un demonio. Entonces yo me quedé fría, hermano. Y la verdad es, usted ve que yo tengo un demonio, yo la miraba a la pobre hermanita y sí tenía, hermano. Pero escucha bien, el padrecito no debió decírselo. Al padrecito le faltó sabiduría, le faltó prudencia y escucha bien, misericordia. El exorcismo del endemoniado de Gerasa, en donde se muestran signos de evidencia de una posesión diabólica, como signo principal la fuerza sobrenatural que tenía el endemoniado. Lo que llama la atención de este exorcismo es que una vez que el Señor exorciza al endemoniado, los que perdieron los cerdos no se alegraron, sino que se sintieron molestos porque perdieron a su piara de cerdos. Y eso es lo que puede pasar a veces, la falta de misericordia, que de pronto el Señor ve que este hombre vive en los sepulcros, se corta, se lastima, la gente de pronto le es molesto, el endemoniado lo han querido encadenar y los ha golpeado también ellos, y de pronto el Señor lo exorciza y nadie se alegra. Nadie se alegra, sino, Señor, más bien vete, pues. Oye, ahí a este padrecito le faltó eso. Misericordia. Cuando el Señor te permite ver, no es solo para que veas, sino para que hagas algo. Entonces yo le dije a la hermanita, hermanita, usted tranquila, usted guarda mucho odio a su marido. Sí, hermanito, el Señor te muestra la causa por la que esta mujer está afectada espiritualmente. Un hombre que hace 9 años la abandonó y la mujer desde ahí lo ha odiado. Y ese odio la ha podrido, la ha corrompido. La ira la ha destruido. Entonces, esta mujer, le dije, mira, va usted a hacer lo siguiente, se va a confesar todas las veces que ha maldecido a su marido, todas las veces que ha maldecido a la mujer, todas las veces que usted ha renegado de tal y cual cosa. Después de confesarse, cuando sus hijos se vayan de la casa, va a agarrar el Salmo 91, agua bendita, y va a echar el agua bendita. La mujer me dijo, hermano, voy a hacer lo que usted me dice. La mujer fue a su casa, se fueron los hijos, sacó el salmo, agarró el agua bendita. Dice que apenas abrió el agua bendita comenzó a apestar la casa excremento. Al punto que la mujer se revisó los pies, revisó los ambientes de la casa. Ella no tiene perros, no tenía por qué oler así. Dice que apenas echó en la primera gota de agua bendita, el olor se intensificó. A la tercera vez que le echó, le dio náuseas. Comenzó a llegar a su cama, al lado de su cama, echa en su sitio y vomita a los pies de la cama. Y tras el vómito comenzó a llorar. Y comenzó a llorar por 1 hora y media. Y la mujer en ese momento se arrodilló y le dijo a Jesús, perdóname. Perdóname, porque este hombre lo he odiado tantos años, es que este hombre me arruinó la vida, y le confesó al Señor todo lo que en verdad sentía. La mujer continuó. Oye, para no hacerte muy largo el testimonio, la mujer me lo contó, pasó 6 meses, el marido volvió a la casa. Pasó 1 año y medio y la mujer con su marido y sus 2 hijos perseveran en la misma comunidad de oración. El punto es de que a veces uno piensa
que si no es de esta manera, yo no soy liberado. O sea, si el hermanito no me impone la mano, si el padrecito no ora por mí, si el exorcista no me toca, si no es sal exorcizada, que si no es aceite exorcizado, y finalmente es Jesús a quien tú tienes que presentarle tu causa. Yo, hermano, cada vez que vengo acá oro por ti para que le presentes tu causa al Señor. Yo te presento ante el Señor en mi pobre intercesión, pero el punto es que le presentes tú a Jesús tu causa, tu situación, tu condición, y este Dios que ha creado los ojos ve tu vida. Este Dios que ha creado nuestros oídos te oye, y este Dios que te ha dado manos tiene una mano poderosa para actuar y salvarnos. Amén. Entonces, estos disturbios tienen una intención: inquietar a la persona. Por eso a esto se le llama infesta local. Yo recuerdo que un día estábamos en una casa de retiro de los misioneros de los Santos Apóstoles en Chosica, y que en el momento de la oración el cocinero salió espantado hacia donde nosotros estábamos, que dice que en un momento él estaba preparando la comida, dice que las cosas se han levantado, han comenzado a temblar en lo alto y ¡pum!, cayeron. Y el tipo ha salido volando. Y estamos dando un retiro para gente de quinto de secundaria. Por eso en algunos lugares hay ese tipo de manifestaciones. Y se tiene que orar. Ora por tu casa tiene que ser casa de oración. Cuando yo entro a un hogar, pongo mi mano en el umbral y digo: la paz a este hogar. Porque para eso el Señor envía a los misioneros, a pedir la paz para las casas. Porque a veces los hogares están cargados de discusiones, de enemistad, y son puertas abiertas por donde entra el diablo a robar, a matar y a destruir. Invítate un día al padrecito a almorzar, pues. Dile que vas a hacer una comida bien rica y que lo quieres invitar dándole gracias por todos los beneficios recibidos. Claro que el sacerdote va a querer ir, pues. Pues bien, segundo tipo de ataque extraordinario: la infestación personal. La primera era la infesta local, la segunda es la infesta personal. Hay algunos que también le van a llamar obsesión demoníaca, obsesión diabólica, y algunos le van a llamar influencia. El caso es que es lo mismo. La molestia que ocasiona es en una persona. Acá ya no es en una casa, en objetos, a través de animales, acá es directamente a la persona. Busca poder influir en la dirección que la persona le está dando a su vida. El diablo acá o el demonio acá lo que busca es influir en la persona en la toma de decisiones. Eso es muy peligroso. ¿Qué recomienda San Ignacio de Loyola? No se toma ninguna decisión. Cuando uno está en un estado así de confusión, no se toman decisiones. No se toman decisiones, y eso métetelo en la cabeza. Por eso es importante que leas también a los santos. San Ignacio de Loyola, cuando enseña a hacer discernimiento de espíritu, cuando una persona no tiene claro algo, cuando una persona no sabe qué decisión tomar, cuando una persona de pronto está en un estado de pronto profundo de confusión por el ataque espiritual que puede recibir, no se toma decisiones. Solo se avanza hacia lo certero. Tú tienes la seguridad, esto quiere Dios. Mientras tú no tengas eso, no tomas ninguna decisión. Y acá escucha: pobres los impacientes, porque piensan que de pronto Dios tiene que hablar rápido, tiene que orar rápido, y esa impaciencia de pronto va a hacer que tomes medidas desesperadas y decisiones equivocadas. Por ejemplo, el profeta Daniel comienza a orar esperando la revelación de Dios, y la revelación de Dios tardó 21 días. Y tardó porque había una actividad espiritual que impedía que se manifestara la voluntad de Dios en la inteligencia del profeta. Entonces se le advierte sobre la situación, pero el profeta oraba y ayunaba hasta que Dios revelara. San Pablo, dice la Escritura,
ora 3 veces para que se le quite el aguijón de la carne. No se le quitó en la primera, no se sabe cuánto pasó hasta la segunda oración, no se le quitó la segunda, no se sabe cuánto tiempo pasó hasta la tercera oración, hasta que finalmente vino la respuesta de Dios. ¿Sabes qué? Esto es para que no te llenes de soberbia, no te engrías por la sublimidad de conocimientos que has recibido. Pero el punto es, también dice la Escritura, que por la impaciencia el pueblo hebreo se impacientó en el camino, renegó de Dios y el diablo los tentó y perdió la tierra prometida. Entonces, no te olvides que cuando nuestro Salvador Jesucristo estaba clavado en la cruz, el diablo utilizaba palabras como: si Dios te ama, baja de la cruz ahora, que te salve ahora. Dios me puede salvar hoy o lo puede hacer mañana o cuando Él lo desee. Y eso es un acto de fe, eso es un acto de abandono. Porque acá también es importante decir de que muchos hermanos te van a decir cuando hay un problema espiritual en alguien, cuando en verdad hay una infesta personal en algún sujeto que está siendo vejado por el demonio, a veces no va a bastar una oración. A veces hay que orar más veces. A veces tarda años. Amor de pronto habló de un caso de una persona que tenía un maleficio lanzado por su mamá, que oró por años, más de 21 años, y esta persona no fue liberada, por si acaso. Entonces, aquí lo importante es tiene que generar un vínculo profundo con Jesucristo, que es quien le va a liberar, pues. Entonces acá estamos hablando que el diablo va a tratar de influenciar, influir en la dirección que la persona le está dando a su vida. Entonces lo que el diablo va a hacer, escucha bien, sofocar la inteligencia y la voluntad de la persona. La sofoca. El diablo, cuando ataca, sobre todo cuando genera situaciones de pecado en una persona, va a pasar 2 cosas en esa alma. Se va a oscurecer la inteligencia, es decir, la persona va a estar en tinieblas, porque esto es lo que hace el pecado. Por eso muchas personas no saben qué decisiones tomar, porque probablemente hay pecados no confesados, pecados de los que no se ha arrepentido y situaciones de pecado a las que no ha renunciado. Entonces ahí la inteligencia está oscurecida. Y lo segundo, que la inteligencia no solamente se oscurece, sino que se encallece. ¿Qué significa? Se endurece. Entonces, Dios le habló al profeta Samuel 1, 2 y 3 y no lo entendió. Y era un alma de pronto abierta a la gracia, no como tú y como yo. Entonces, si tú piensas que ahora clamas y Dios te tiene que responder de inmediato, es probablemente porque hay que trabajar en la humildad. Ser un poquito más humildes, como el leproso que le dijo a Jesús: si tú quieres puedes limpiarme, si tú quieres, si tú lo deseas. Entonces, ¿qué nos muestra nuestro Salvador en Getsemaní? Que nuestra oración, yo tengo que alinearme con la voluntad del Padre. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Y hay que separar eso, ¿qué quiero yo y qué quiere el Señor? Los caprichos que hay en mi alma muchas veces hacen que me obsesione con cosas, que no soporte el tiempo de espera. Si tú tienes mucha prisa, entonces probablemente eso ya sea una tentación. Entonces, aquí lo que el diablo quiere o lo que el demonio quiere finalmente es ejercer un influjo en ti. Por eso, San Pablo, cuando advierte a Timoteo sobre la actividad demoníaca, le dice que hay muchas personas en la iglesia rendidas a la voluntad del diablo. Nuestro Dios dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y sus almas qué van a encontrar? Alivio, pues. Entonces el diablo, ¿qué es lo que hace? Lanza ideas repentinas sobre alguna situación. Toma tal decisión, haz tal cosa. Lanza ideas repentinas, imágenes que perturban y turban el ánimo, fantasías inoportunas. La persona hasta que comienza a fantasear, recuerdos de cosas que se hicieron mal en el pasado, te recrimina, te refriega en la cara, situaciones morales de pronto de tu pasado. Pecados, de pronto esto lo hace para que la persona se canse, se agote,
intelectualmente y en la voluntad. Amén. Entonces a esto se le llama, repito, infestación personal u obsesión u influencia demoníaca. Estas experiencias la padecen los santos. Hay que a veces reconocer que las inclinaciones que tenemos en nuestra carne es porque no tenemos la carne ejercitada en la virtud. Somos perezosos, somos personas desordenadas, somos personas impacientes, personas que no hemos trabajado en la castidad, personas que de pronto nos falta un poquito de humildad en algunas áreas de la vida, somos personas que no consultan su vida, no la ponen en el discernimiento de un asesor espiritual. Entonces se la has dejado fácil pues al demonio. Y no es que te esté atacando el diablo, ¿ah? Ten la seguridad que cuando el diablo te ataque te vas a dar cuenta. Ten la seguridad. Por ejemplo, ¿no? Fortea, en Suma Demoníaca, dirá que más o menos el 90% de tentaciones que tú y yo tenemos, ese 90% viene de nuestra naturaleza herida, no del demonio. Entonces, lo que significa es que a lo mejor no ha habido una buena confesión, a lo mejor esa persona no ha renunciado a algún placer ilícito, o a lo mejor esa persona, por ejemplo, yo conozco gente que tiene siempre problemas en lujuria y estas personas a veces caen visualmente en Facebook. Como dicen los santos, los padres de la iglesia, las dos puertas que tú tienes para el alma es tu mirada y tus oídos. Lo que entra por tus ojos, lo que entra por tus oídos, ¿a dónde crees que va? Entonces cuida que te entra por los ojos y cuida que te entra por los oídos. Si tú escuchas reggaetón y que mueve lo mami, que te hago esto y felices los cuatro, ¿en qué crees que vas a pensar? Y si tú ves de pronto pura película de terror o pura novela de que si el hombre le saca la vuelta, ¿tú vas a vivir obsesionada de que tu marido te va a sacar la vuelta o no? Hay que cuidar lo que están viendo. Hay que cuidar lo que están escuchando. Pues bien, entonces esta actividad se realiza a través de ideas repentinas que asaltan a la persona de manera brusca y que tienen una intención de perturbar el ánimo de la persona. Repito que esto lo padecen los santos, muchos santos lo han padecido, porque se descubre por la santidad de su vida cuán fieles son a Dios. Y atención a esto, ¿ah? Si tú quieres ser fiel a Dios, tentaciones vas a tener. Y la fidelidad del sujeto de fe se prueba en la tentación. La fidelidad. O sea, tu amor a Dios tiene que ser probado. Amén. También la padecen los exorcistas y los demonólogos porque ellos están luchando directamente contra Satanás, contra sus insidias y tratando de dar claridad al pueblo de Dios, porque ellos de pronto forman parte de un combate espiritual. Con su intercesión, con su ministerio, forman parte de un combate espiritual a favor de la iglesia de todos los santos, que somos nosotros. No, acá hablamos de la comunión de los santos. Es decir, la santidad de uno afecta positivamente a la santidad de otros miembros en la iglesia. Esa es la comunión de los santos. Y de pronto, los maleficiados. Acá ya es una cuestión interesante a discernir. Hay maleficio de putrefacción, hay maleficios de pronto para que la persona muera, otro para que la persona esté enferma. Hay maleficios en donde se utilizan objetos que han sido encantados, hechizados. Hay distintos tipos de maleficio. Muchos brujos son charlatanes y lo que sí hay algunos brujos que de pronto tienen pacto con el diablo. Hay algunos que hacen consagraciones, sobre todo cuando tú ves en la mesa del brujo un cráneo, significa que esta persona tiene un espíritu guía y ese espíritu guía es un demonio. Significa que esta persona ha hecho una consagración. Normalmente estos brujos que hacen este tipo de cosas a veces consagran no directamente al hijo, sino a los hijos de sus hijos. Entonces los maleficiados, los que son víctimas de algún maleficio, pueden sufrir enfermedades físicas que el médico no puede diagnosticar. A veces estas personas son atacadas en la vida psíquica. Ahora, no todas las personas que tienen un problema psíquico, psiquiátrico, tienen algún maleficio.
A veces la personalidad de la persona, del individuo, puede ser también afectada. Por ejemplo, hablaba hace 4 meses con un amigo exorcista, le pedía que me exorcizara un crucifijo. Por ejemplo, si tú compras al frente de las nazarenas o alrededor de las nazarenas una imagen, ándate donde un padrecito exorcista que exorcice la imagen. Porque muchas personas que te venden estas imágenes también hacen trabajo de maleficios, por si acaso. Si compras un objeto por allá, vas donde algún exorcista que te exorcice la imagen. Primero se exorciza y después se bendice. Ya, hermano, no conozco a nadie, pues en fe ándate donde un padrecito que bendiga la imagen, pero no la lleves hacia tu casa. Incluso hay personas que desean hacer el mal, algunas personas que de pronto pueden maldecir una imagen del Señor de la Misericordia. Por ejemplo, un caso de un exorcista que entró a la casa y vio grandote el Señor de la Misericordia y agarró el agua bendita, le echó sobre la imagen, la luna se rompió y el cuadro, se rompió la luna y luego cayó el cuadro, como que explotó la imagen. Entonces, por eso hay que tener a veces prudencia donde compras algunas cosas, ¿no? Otra cosa es que te vayas a comprar a la conferencia episcopal, pues, ¿no? Entonces me llevé mi cruz a que le exorcice el padrecito, el exorcista, y de pronto él me comentaba de que lamentablemente que esta situación que ha sucedido con hermanos que han venido de Venezuela, ellos han traído un tipo de brujería que es bien complicada. Entonces muchos trabajan, de los brujos que han venido de ahí, trabajan con amarres. Y muchos de esos brujos sí, no son hechiceros cualquiera, o sea, son gente que tiene pactos. Por eso hay distintos tipos de maleficio como estos. Hay personas que incluso su carácter difícil, que no lo entienden y que hasta les enloquece su carácter, también puede ser algún maleficio. Por ejemplo, Amor cuenta en su libro de una persona que había recibido un tipo de maleficio que se llama maldición, y en este caso la había maldecido su mamá. Esta era una persona que de pronto se casó con una mujer que la mamá no quería. Y la mamá un día viendo la foto de su hijo cuando era pequeño, le vio sus piernas y la mujer deseó que algo malo le pasara al hijo para que se deshiciera de la mujer. Y ese tipo siempre tenía una llaga en la pierna derecha. No se le curaba tratamiento, estaba una semana bien, 2 semanas bien y otra vez le pasaba algo, o un accidente, se rompía la pierna, la atacaba un perro o algo le pasaba siempre en la misma pierna. Y Amor cuenta de que oró por más de 14 años por esta persona, y el maleficio se lo lanzó su misma madre. Por eso hay que ver qué palabras dicen algunos padres a sus hijos. Yo a veces hago esta exhortación, ¿no?, de lo que tú le puedes decir a tu hijo: ten prudencia, me tienes harta, me cansas, ya no te aguanto, ten prudencia, porque hay palabras que sanan y hay palabras que hieren, hay palabras de salvación y hay otras condenatorias. Entonces, lo que hace el diablo es esto, atacar a las personas de esta manera. Por ejemplo, a veces hay un ambiente familiar muy hostil, hermanos peleados por generaciones, no se hablan, puede ser un maleficio. Pero acá quiero decirte lo siguiente, por si te entra un poquito de miedo en el corazón por este tema. Tú dices: oh, yo también lo tengo. Escucha bien. ¿Qué es lo que sucede? Te pongo un caso. Había un hermano de un movimiento X, y este hermano de este movimiento X, él comienza a padecer algún tipo de ataque espiritual. Entonces, por lo que él me comenta, sí había una influencia demoníaca, de pronto había una infestación personal. Pero cuando el hermano me cuenta que sentía un demonio, me hablaba de un sucubus, etcétera, etcétera, que si pasaba aquí, allá, que si veía, que si escuchaba, yo le dije al hermano: hermanito, tu problema está en que te estás concentrando más en saber qué te está pasando en vez de combatir, en vez de concentrarte en Jesús. Fijo los ojos en Cristo, quien lleva tu fe a consumación, dice la carta de los Hebreos capítulo 12, versículo 2. Entonces, el problema está en no entender a Jesús en el huerto de Getsemaní.
Que nuestro Señor en Mateo 26:41 dice, velad y orad, porque el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Ante la tentación tú tienes que orar, para que tu carne, que es débil, no caiga ante la tentación. Amén. Un día me llamaron más de 7 personas en un mismo día, después de que yo tuve un sueño. Me levanto del sueño y en el sueño había visto una rata partida por la mitad y había visto 3 personas haciendo una mesada. De pronto, cuando me levanto, el Espíritu Santo me advierte y me dice que alguien está haciendo algo en contra mía. De pronto me llaman como 7 personas en ese día de distintas partes del país y de una del extranjero que había soñado lo mismo y que la Virgen pedía oración por mí en ese momento. Oye, fueron 7 años, 7 largos años de ataque espiritual y eran 4 demonios que atacaban, 4 demonios. Uno se lanzaba en el corazón como una serpiente amarilla que clavaba los colmillos y provocaba una tristeza de muerte profunda. Otro como una gasa en los ojos que generaba un espíritu de confusión para que no se vea el camino. Otro de una cara roja como un simio rojo que se reía al costado de mi cara. Y el otro, que era el hombre fuerte, era un ángel negro muy alto que trataba de doblarme y doblegarme para que yo finalmente me rindiera. 7 años. Yo no busqué a nadie, simplemente me dediqué a orar, que es lo que el Señor me pidió. Ora más, ayuna más, tratar de recibir la dirección del Señor. 7 años. El Señor incluso en un momento de mi oración me dijo, ¿no? Hay de aquellos que son atacados y no oran. ¿Cómo les llegará el auxilio? ¿Cómo les llegará el auxilio? Oye, y cada vez que yo oraba venía una liberación, venía una paz y al día siguiente otra vez volver a empezar. Otra vez volver a empezar. 7 largos años. El Señor en un momento final me dijo que por amor y misericordia a mí iba a cortar el tiempo del sufrimiento. Y me advirtió que el tiempo se iba a dar en 1 año y 3 meses y que ese momento había que orar más porque se iba a intensificar. La tentación más grande que yo padecía era dejar de predicar. Me venía al pensamiento la idea: ¿de qué sirven las charlas? ¿Acercan realmente la gente a Cristo? Esa era mi tentación, la más grande que tenía. Probablemente a lo mejor no la entiendas, pero el dudar de tu ministerio era una tentación para mí muy grande, muy grande. Entonces el Señor permitió esto y bendito sea Jesús. Yo aprendí muchísimo de eso, aprendí muchísimo de esa experiencia. Entonces el punto es, todo eso fue para que yo luche y para que en esa lucha se demostrara que cuánto yo amo a Cristo. ¿Qué es lo que Jesucristo mostró en las tentaciones del desierto? Ataque tras ataque. Amar a Dios. Amar a Dios, someterse a Dios. Entonces todo eso fue para mi crecimiento personal, para mi santificación, para mi salvación. Y todo eso de pronto me sirvió para tener conocimiento de Dios, de mi miseria y del mal espíritu. Ahora quiero que escuches bien esto, que es muy importante. En una pastoral que abiertamente acoge a las personas que piensan que tienen un problema espiritual, solamente el 20% de 1000 personas. Y ese 20% simplemente necesitaba conversión, entrar a una comunidad. Amén. Hemos hablado del primero, la infesta local, infesta personal. Y el último tipo de ataque, la posesión diabólica. Aquí se dan 2 elementos: la presencia del demonio y el ejercicio de sus poderes. El sujeto se vuelve en un instrumento de Satanás y a la misma vez es víctima de Satanás. Es un disturbio en un cuerpo humano que sofoca al individuo, convirtiéndolo en un instrumento ciego y completamente dócil al poder del diablo. Ahora hay distintos grados. El demonio, como criatura preternatural, hay en unos grados en donde puede hacer levitar a la persona.
Hay otro, por ejemplo, en donde el demonio puede hacer que, por ejemplo, la espalda de la persona se doble toda hacia atrás. Puede desfigurar el rostro de la persona, hacer que se le descuelgue la lengua hasta el ombligo, es decir, y todo eso para que la persona que está mirando le entre miedo. Por eso, este tipo de oración la tiene que hacer un exorcista. Los laicos no hacemos exorcismos. Los laicos hacemos oración de liberación, que es distinto. Uno se puede mandar y no entender la situación de la persona. Cuando se hace un exorcismo tiene que estar un médico, porque el diablo lo que va a querer es que a la persona le dé un infarto y que la persona se muera. Durante el exorcismo tiene que haber un médico que de pronto esté supervisando el ritmo cardíaco, los signos vitales de la persona. Y hay que saber hasta qué momento se da el exorcismo. Una oración puede durar 3 horas. Entonces es un desgaste tremendo para el que es vejado. Por eso siempre es bueno que el exorcista tenga de pronto este nombramiento de parte de la iglesia, porque es la infusión del Espíritu Santo quien lo va a iluminar. En el congreso que tuvimos en Paraguay, un exorcista, el exorcista de Panamá, él decía, ¿no? Chiquito el hermanito, decía: cuando a mí mi obispo me nombró exorcista, a mí me dio miedo. Conforme he ido enfrentando algunos casos, estoy más convencido del poder de Dios. En un caso de un sacerdote argentino que contó, lo llamaron como a las 2 de la mañana, que habían hecho una fiesta patronal en Argentina, y de pronto había una persona que se le activó el demonio y comenzó a pegarle a todo el mundo en la fiesta y lo tuvieron que agarrar entre 15 hombres. Y que en un momento uno, el que le estaba agarrando la mano, le dijo: ¿tú qué vienes a decirme acá algo si tú violaste a la hija de él? Y que dice la persona en ese momento, lo quedó mirando, miró a los demás, se desesperó y le metió un puñete. Y se fue corriendo. Ese gesto lo delató. El diablo conocía su pecado, no confesado. Hay que de pronto tener la prudencia para saber encaminar a la persona. Y lo primero que hay que hacer es encaminar a la persona a Cristo. Amén. Los límites de la actividad demoníaca. En Lucas capítulo 22, en el versículo 31, el Señor le dice a Pedro: Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Satanás no puede hacer lo que le da la gana porque es una criatura. No puede hacer lo que le da la gana. Entonces la actividad demoníaca tiene límites. El poder de Satanás es limitado. ¿Es una criatura poderosa? Claro que sí, pero es limitado. Y él no cuenta con lo que tú y yo contamos, la gracia. Por ejemplo, en el texto, el relato del exorcismo del endemoniado de Gerasa, ¿cómo se manifiesta el demonio? Cuando ve a Jesús. Entonces, el poder de Satanás y el poder de los demonios es limitado por 3 razones. La primera, porque es una criatura y no puede hacer lo que le da la gana. Nunca podrá sobrepasar la naturaleza porque como ella es criatura. Segundo, por la diversidad de demonios. No todos los demonios nos pueden tentar a todos. Entonces, cuando Jesucristo, en el capítulo 9 de Marcos, en el versículo, me parece que es el 29, a lo mejor me equivoco, por ahí chequea, el Señor dice: esta clase de demonios solo sale por la oración y el ayuno. Los más complicados son los sordomudos, los que no te hablan nada. Los que no te dicen cómo entraron, los que no se manifiestan. Esos son algunos que entran y salen de la persona. Pero de pronto podemos decir esto, que por la condición de cada uno de los demonios, hay algunos superiores, hay otros inferiores, el tema anterior de la voluntad permisiva de Dios, de pronto no todos los demonios pueden atacar a todos. Amén. Cuando una persona ha trabajado moralmente en su conversión, el diablo ha perdido poder o autoridad o derecho de atacar a esa persona en esa área. Lo ha perdido.
El tercer límite de la actividad demoníaca es la voluntad permisiva de Dios, que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que llegado el momento de la tentación recibiremos una gracia para que podamos resistir con éxito. Entonces, la voluntad permisiva de Dios. Lo que también se nos muestra en el texto del Antiguo Testamento, de la primera lectura del día de hoy, en que de pronto David entiende que si Dios está permitiendo esa humillación, más le vale él humillarse ante Dios para que así Dios le tenga misericordia. Amén. La conclusión de este tema es que estamos llamados a dar gloria a Dios, y a Dios se le da más gloria cuando se lucha. La vida cristiana está escrita en clave de esfuerzo. Desde el tiempo de Juan el Bautista, los que quieren heredar el reino de los cielos lo heredan en base a esfuerzo, en base a lucha. Amén. Entonces, como Jesús en el desierto, que el Padre vea tu esfuerzo. Porque es fácil decir gloria a Dios con los labios y en la lucha del día a día demostrar debilidad. Por eso, hermano, cuando uno ama, uno lucha por lo que quiere. Uno lucha por lo que ama. Y también esa tentación permite de pronto que sea puesta a prueba nuestra fe, nuestra virtud, nuestra integridad como cristianos. Amén. San Agustín de Hipona, ya que estamos en Parroquia Agustina, decía sobre la tentación que te aporta tres cosas: conocimiento de la misericordia de Dios, conocimiento de la miseria de tu alma y conocimiento del mal espíritu. San Ignacio de Loyola en la regla 1 y en la regla 2 va a decir sobre el ataque demoníaco que son de dos formas. Para los que van de pecado mortal en pecado mortal, regla 1, dice San Ignacio, a ellos el diablo los hace que se queden en su pecado, no que se conformen en su miseria, en su maldad. Pero dice en la regla 2, para los que tratan de progresar en la vida espiritual, a ellos el diablo les va a poner muchos impedimentos. Tú quieres avanzar en la fe, el diablo te va a poner impedimentos. Pero esos impedimentos va a ser para que conozcas la misericordia de Dios, conozcas tu miseria y te humilles ante Dios para que Él te levante, y de pronto en esa humillación ante Dios conozcas a tu adversario y seas liberado de él. El texto con el que iniciamos, el mismo texto con el que vamos a terminar, dice: sométanse pues a Dios. Sabiendo esto, sométete a Dios. Ríndete a su autoridad, a su supremacía, doblégate ante Él, porque toda rodilla se debe doblar en los cielos, en la tierra y en los abismos. Y fíjate, a veces nosotros no reconocemos al Señor, no reconocemos su poder, su gloria. ¿Por qué? Porque no nos hemos sometido a ella. Entonces dice Santiago: sométanse pues a Dios. ¿Estás siendo vejado? ¿Estás teniendo tentaciones? ¿Estás siendo atacado? Sométete a Dios, ríndele tu voluntad, sométete en obediencia. Y dice: sométete pues a Dios y resistir al diablo. Resistir al diablo son dos cosas: combatir ese pensamiento. Me viene la tristeza, entonces yo cito un texto bíblico que hable sobre la alegría. Me viene la soberbia, entonces yo cito un texto bíblico que hable sobre la humildad. Eso es resistir, combatir. Y lo otro, resistir, implica no solamente aguantar el ataque. Oye, porque si Dios permite que el diablo te está atacando 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, soporta nomás, para la mayor gloria de Dios. Amén. Sométanse a Dios, dice, resistid al diablo, y una vez que tú te has sometido a Dios y que resistes, ¿qué es lo que pasa con el diablo? Dice la Escritura: y él huirá. ¿Sabes por qué? Dice San Ignacio de Loyola, y esto lo cita Fortea en la Suma Demoníaca, al final de la Suma Demoníaca él habla de la regla, me parece, 9 y 11 de San Ignacio. Y citando esa regla de San Ignacio dice que a veces el diablo es como una mujer. Y acaba de explicar San Ignacio por qué. Imagínate una mujer que quiere hacerle pelea o que quiere pegarle a un hombre grandote, musculoso. El diablo es así.
Puede gritarle, pero no le va a hacer nada porque sabe que ese es más fuerte. Y escucha bien, lo que explica San Ignacio es, sin embargo, si el diablo te grita y a ti te entra miedo, él se va a crecer más por tu miedo. Se va a crecer siendo débil, se va a crecer más porque tú no lo enfrentas. ¿Culpa de quién es que el diablo se haya creído lo máximo en contra tuya? Es culpa tuya. Porque no estás orando, porque no estás experimentando el poder de Dios, porque no te estás sometiendo a Él. Entonces ahí es en donde tiene que ver, en nuestro caso, pues esta lucha directa. Amén.